La risa comenzó en el momento en que Raymond Cooper entró en el concesionario John Deere de Anderson en abril de 1979. Raymond tenía 31 años. Era alto, delgado por 8 años de trabajo de construcción, vestía jeans y botas de trabajo y una camisa de franela que había visto mejores días. Acababa de heredar 190 acres de su tío Theodore, quien había muerto 3 semanas antes sin hijos. La tierra era suya, libre y limpia, sin hipoteca, sin gravámenes. Solo 190 acres de tierra decente en Illinois Central, que había estado en la familia desde 1923. Pero no había equipo. El tío Theodore había estado arrendando la tierra durante la última década después de que un derrame cerebral hiciera imposible la agricultura. Todo, tractores, implementos, todo había sido vendido hace años para pagar facturas médicas. Así que Raymond necesitaba tractores, necesitaba implementos, necesitaba todo para empezar a cultivar desde cero. Entró en Anderson's con un plan claro y $12,000 que había ahorrado trabajando en la construcción durante 8 años. Cada hora extra, cada turno de fin de semana, ahorrado e invertido cuidadosamente. $12,000 se sentían como una fortuna. Jim Anderson, el propietario, lo saludó en la puerta. De unos 50 y tantos, grueso por el medio, sonrisa confiada, reloj caro. Había estado vendiendo equipo John Deere en este condado durante 23 años. Conocía a cada agricultor en un radio de 50 millas. Raymond, escuché sobre tu tío. Lamento tu pérdida. Theodore era un buen hombre. Gracias, Jim. Lo aprecio, pero felicidades por la tierra. Esa es una herencia tremenda. 190 acres de terreno de primera. Eres un hombre afortunado, lo sé. Jim puso su brazo alrededor de los hombros de Raymond, lo condujo más adentro de la sala de exposiciones. Entonces, estás aquí para prepararte para la agricultura. Bien, déjame mostrarte lo que tenemos. El concesionario era impresionante. Luces brillantes, pisos de concreto pulido, el olor a caucho nuevo y pintura fresca y fluido hidráulico. 6 tractores nuevos en exhibición, verde y amarillo John Deere relucientes como joyas. Ahora, para tu operación, estoy pensando que un 44 y 40 serían perfectos. Tal vez un 418-40 si quieres ahorrar un poco de dinero. Ambas son grandes máquinas, modernas, confiables, eficientes. Tienen la potencia que necesitas para 190 acres. Raymond miró las etiquetas de precio. El 440 estaba listado a $38,000. El 440 a $46,000. Todos sus ahorros eran $12,000. Jim, esos son tractores realmente bonitos, pero no puedo pagarlos. Bueno, para eso es el financiamiento. Nadie paga en efectivo el equipo hoy en día. Esto es lo que hacemos. 10% de enganche, eso es $3,800 en el 4,240. Financiamos el resto a 7 años al 12%. Tu pago mensual sería de aproximadamente $622. Raymond hizo los cálculos en su cabeza. 620 al mes, 12 meses, 7 años. Eso era más de $52,000 en total por un tractor de $38,000. $14,000 solo en intereses, más que todos sus ahorros. Eso parece mucho. Es una inversión, Raymond. Tienes que pensar en ello de esa manera. Este tractor te durará 20, 30 años. Se pagará solo en eficiencia y productividad. No puedes cultivar de manera competitiva con equipo viejo. ¿Qué hay de los tractores usados? ¿Tienen alguno de esos? La sonrisa de Jim se tensó ligeramente. No tenemos mucho inventario usado.
El mercado está caliente ahora mismo. El equipo usado se vende rápido. Si nos llega algo, se va en una semana. Pero honestamente, Raymond, no quieres empezar tu operación con equipo usado. Necesitas confiabilidad. Necesitas cobertura de garantía. Necesitas soporte de piezas. Necesitas eficiencia moderna. Necesito algo que pueda pagar sin contraer una deuda que no estoy seguro de poder cubrir. Eso es lo que todos dicen cuando ven los números por primera vez. Pero Raymond, piénsalo de esta manera. Tienes que invertir para tener éxito. La agricultura no es barata. Tienes que gastar dinero para ganar dinero. No puedes competir con vecinos que tienen equipo moderno si estás usando chatarra vieja. Déjame pensarlo. Claro, tómate tu tiempo, pero no esperes demasiado. Estos 440 se están vendiendo rápido. He vendido 3 este mes ya. La siembra de primavera se acerca. Necesitas prepararte. Raymond le agradeció y salió del concesionario. Se sentó en su camioneta en el estacionamiento durante 15 minutos, solo pensando. $52,000 por un tractor de $38,000. $620 al mes durante 7 años. ¿Qué pasaría si los precios del grano bajaran? ¿Qué pasaría si tuviera un mal año de cosecha? ¿Qué pasaría si algo más saliera mal? Perdería el tractor, probablemente perdería la tierra tratando de mantenerse al día con los pagos. Tenía que haber otra manera. Raymond condujo directamente al patio de subastas local. Había una venta de bienes programada para ese sábado. Había visto la lista de equipos en el periódico. 2 cosechadoras internacionales Farmall estaban listadas entre los artículos. La mañana del sábado llegó fría y nublada. Raymond llegó al patio de subastas a las 7 a.m., 2 horas antes de que comenzara la venta. Quería inspeccionar el equipo antes de pujar. El patio estaba embarrado por la lluvia reciente. Unas 40 piezas de equipo dispersas en 2 acres, tractores, sembradoras, arados, cosechadoras, todo de la propiedad Hendricks. El viejo Hendricks había muerto a los 86 años. Había estado cultivando hasta el día antes de su derrame cerebral. Sus hijos vivían en la ciudad, no querían saber nada de la agricultura, vendían todo. Raymond encontró los 2 Farmall estacionados uno al lado del otro, cerca de la parte trasera del lote. El primero era un International Harvester Farmall Super MTA de 1954, motor diésel. La pintura estaba descolorida hasta casi rosa en algunos lugares, manchas de óxido en los guardabarros, abolladuras en el capó. Pero Raymond había trabajado en equipos el tiempo suficiente para ver más allá de la estética. Subió, se sentó en el asiento, revisó el aceite, sucio pero lleno, intentó arrancar el motor a mano. Se movió, no estaba agarrotado. Revisó los neumáticos, viejos pero con aire, examinó las líneas hidráulicas, algunas agrietadas pero sin fugas. Este tractor había sido mantenido, no con amor pero adecuadamente. El segundo era un Farmall 560 de 1960 con motor de gasolina, también mostrando su edad. Pintura descolorida, óxido, abolladuras. Pero de nuevo, Raymond podía decir que alguien lo había cuidado. El motor no estaba agarrotado, la chapa estaba intacta. El pedal del embrague se sentía mal, demasiado blando. Probablemente necesitaba un embrague. Eso costaría dinero, pero ambos tractores estaban fundamentalmente sanos. Arrancarían, funcionarían, solo necesitaban algo de mantenimiento y cariño. Un agricultor mayor se acercó. Raymond lo reconoció. Earl Thompson cultivaba a unas 8 millas de distancia. ¿Estás pensando en pujar por estos? Tal vez. ¿Sabes algo de ellos? Sí,
Hendricks compró el Super MTA nuevo en el 54. Ese ha sido su tractor principal durante 25 años. El 500cc lo consiguió usado en el 67 o 68. Ambos buenos tractores, confiables. Él cuidaba su equipo. No perfecto, pero lo suficientemente bueno. ¿Crees que vale la pena comprarlos? Earl se encogió de hombros. Depende para qué los quieras. Si estás tratando de impresionar a los vecinos o competir con gente que usa equipo nuevo, no. Pero si quieres tractores que funcionen y no te lleven a la bancarrota, sí. El viejo Hendricks cultivó 240 acres toda su vida con esos dos tractores y poco más. Se ganó la vida, crió a 4 hijos, se retiró con dinero en el banco. Eso es lo que intento hacer. Entonces estás mirando el equipo correcto. Solo no esperes que nadie se impresione. A las 9 a.m., la subasta comenzó. El subastador, un hombre de habla rápida llamado Dutch Williams, quien había estado dirigiendo subastas en el condado durante 30 años, trabajó primero con los artículos del hogar, muebles, platos, herramientas. Luego pasó a los implementos agrícolas. Una sembradora de grano se vendió por $800, un arado por $650, un disco por $400. Luego llegó a los tractores. Muy bien, gente. A continuación tenemos un International Harvester Farmall Super MTA Diesel de 1954. Todos lo ven sentado allí. Funciona, arranca, necesita algo de trabajo estético, pero es un buen tractor de trabajo. Ha estado en esta granja durante 25 años. ¿Quién me ofrece $3,000 para empezar? Silencio. La gente miró el tractor. Varios sacudieron la cabeza. Muy bien, $2,500. Nada, 2,000. Aún nada, $1,500 para empezar. Raymond levantó la mano. $1,200. Alguien en la multitud se burló. Raymond sintió que se le calentaba la cara, pero mantuvo su mano levantada. Dutch miró alrededor. Tengo $1,200. ¿Alguien me da $1,300? Silencio. 1,200 a la una. A las 2. Vendido al joven de la camisa de franela por 1,200. Una ráfaga de aplausos. Raymond no estaba seguro si era de felicitación o de burla. El 560 salió a continuación. 1960. Motor de gasolina, Farmall 560. Lo mismo, gente. Funciona. Necesita algo de trabajo. ¿Quién me ofrece 2,000 para empezar? Nada. 1,500. ¿1,000? Raymond levantó la mano de nuevo. 900. Esta vez la burla fue más fuerte. Alguien dijo, ¿qué va a hacer con esa chatarra? Dutch lo ignoró. 900. ¿Alguien más? Nada. Vendido por 900 al mismo joven. Raymond pagó el total, $2,100, con un cheque que había escrito esa mañana. Agregó una prima de comprador de $100, $2,200 en total. Le quedaban 9,800 de sus $12,000. Mientras terminaba el papeleo, una voz detrás de él dijo, «Esa es una apuesta tremenda que acabas de hacer». Raymond se giró. Jim Anderson estaba allí, con los brazos cruzados, una chaqueta de cuero cara, sonriendo. «Jim, no sabía que venías a subastas. A veces las reviso, veo lo que vende la competencia, veo lo que los agricultores desesperados están comprando». Miró los dos Farmall. Raymond pudo ver el juicio en sus ojos. «Eso es chatarra, Raymond. Tienen 25 y 19 años. Acabas de desperdiciar $2,200. Funcionan, trabajan, eso es todo lo que necesito». No, eso no es todo lo que necesitas. Necesitas confiabilidad, necesitas eficiencia, necesitas disponibilidad de piezas. Esos viejos Farmall,
Las piezas serán caras si es que puedes encontrarlas. El tiempo de inactividad te matará. Pasarás más tiempo reparándolos que cultivando con ellos. Ya veremos. No, Raymond. No veremos. Lo sabemos. Llevo en este negocio 23 años. He visto a cientos de jóvenes agricultores intentar empezar barato con equipo viejo, tratando de ahorrar dinero. ¿Sabes cuántos de ellos realmente tuvieron éxito? Quizás 1 de cada 10. Uno, el resto, o se actualizó a equipo adecuado en 3 años, o abandonó la agricultura por completo. Entonces supongo que seré ese 1 de cada 10. Jim se rió. De hecho, se rió a carcajadas. Varias personas se giraron para mirar. Raymond, me gusta tu optimismo. De verdad, es lindo. Pero el optimismo no cosecha cultivos. El equipo moderno sí. Cuando esos viejos farmall se averíen, y lo harán, créeme que lo harán, ven a verme. Todavía te haré un trato por un tractor adecuado, incluso podría darte un pequeño crédito de intercambio por la chatarra. Se alejó, todavía riéndose, sacudiendo la cabeza. Raymond se quedó allí en el embarrado patio de subastas, mirando sus 2 viejos farmall, preguntándose si todos tenían razón, preguntándose si acababa de cometer un terrible error. Luego le pidió prestado un remolque a Earl Thompson y llevó ambos tractores a casa para averiguarlo. Antes de ir más lejos, necesito que entiendas lo que Raymond Cooper intentaba en abril de 1979. Él no solo intentaba cultivar con equipo viejo, estaba intentando probar toda una filosofía que iba en contra de todo lo que la industria agrícola les desea a los agricultores que hicieran. Estaba intentando probar que se podía construir una operación agrícola sin deudas, que se podía tener éxito con equipo pagado en lugar de equipo financiado, que se podían cultivar 190 acres sin un pago de $8,000 al año pendiendo sobre tu cabeza. Si quieres saber cómo unos viejos farmall y la agricultura conservadora permitieron a un joven de 31 años mantener su granja durante la peor crisis agrícola en 50 años, mientras la mitad de su condado lo perdía todo, pulsa ese botón de suscribirse ahora mismo, porque esta historia trata de mucho más que solo tractores. Déjame contarte sobre la primera primavera y verano de Raymond en esa granja. Pasó abril y la primera mitad de mayo trabajando en ambos tractores. El viejo granero de su tío se convirtió en su taller. No era mucho, suelo de tierra, techo con goteras, sin calefacción, pero tenía espacio y herramientas, y eso era suficiente. El Super MTA de 1954 necesitaba trabajo, pero no era importante. Los sellos hidráulicos goteaban. Raymond pidió unos nuevos a un depósito de chatarra por $60 y pasó 2 noches reemplazándolos. Cambió el aceite y todos los filtros, otros 40 años. Encontró una grieta en el tanque de combustible que goteaba. La soldó él mismo después de vaciar el tanque. El filtro de aire estaba tan obstruido que era un milagro que el motor funcionara. El filtro nuevo costó $35. Costo total para el Super MTA, unos 280 en piezas. Tiempo invertido, unas 40 horas repartidas en 2 semanas. El 560 de 1960 necesitaba más. El embrague estaba definitivamente mal, resbalaba bajo carga. Raymond encontró un conjunto de embrague usado en un depósito de chatarra de tractores a 2 condados de distancia por 90 daves. Condujo hasta allí un sábado, lo trajo a casa y pasó un fin de semana entero instalándolo. Tuvo que partir el tractor, separar el motor de la transmisión, lo que significaba desarmarlo por la mitad. El trabajo mecánico más duro que Raymond había hecho nunca. Pero lo consiguió. Mientras tenía el tractor desarmado, arregló una fuga de aceite del sello principal trasero, reemplazó algunos componentes de dirección desgastados,
Arregló una línea hidráulica que estaba agrietada. Costo total para el 560, unos $230 en piezas. Tiempo, unas 50 horas durante 2 fines de semana. A principios de junio ambos tractores funcionaban fuerte. La inversión total de Raymond en equipo, $200 por los tractores, $510 en reparaciones, más la prima de comprador de $100, $210 en total. Compara eso con el $440 de $38,000 que Jim Anderson había intentado venderle, o el pago mensual de $425,000 al año que habría venido con él. Raymond hizo un balance de su situación. Le quedaban $9,700. Necesitaba semillas que costarían unos $1,800. Necesitaba fertilizante, otros $1,000. Necesitaba combustible, quizás $500 para la temporada. Eso dejaba unos $4,800 para gastos de subsistencia y emergencias. Sería ajustado, pero posible. Plantó 80 acres de maíz y 80 acres de soja. Le pidió prestada una sembradora de 4 hileras a un vecino, Earl Thompson, quien había sido amable con él en la subasta. Le pagó a Earl ayudándolo con su cosecha de trigo en julio, 3 días de duro trabajo manejando un carro de grano. El Super MTA se convirtió en el tractor principal de campo de Raymond. Tenía más potencia, podía tirar de implementos más grandes. El 560 manejaba trabajos más ligeros, manejando el cultivador, transportando vagones, haciendo trabajos ocasionales en la granja. Eran lentos, sin duda alguna. Los tractores modernos tenían el doble de caballos de fuerza. Podían cubrir terreno el doble de rápido. Los vecinos de Raymond con 440 podían plantar sus campos en 3 días. A Raymond le llevó casi 2 semanas, pero la velocidad no importaba si no podías hacer el pago. Todo el verano la gente veía a Raymond en los campos con esos viejos tractores rojos y sacudían la cabeza. En la cooperativa, escuchaba los comentarios: ese chico Cooper va a aprender por las malas. Esos viejos Farmall se van a averiar a mitad de temporada y lo van a dejar tirado. Estará buscando equipo de verdad para el otoño. Solo espera. Incluso sus propios padres se preocuparon. Su padre había sido carpintero, nunca cultivó, pero sabía lo suficiente de negocios como para estar preocupado. Hijo, ¿estás seguro de esto? Tal vez deberías haber financiado un buen tractor en lugar de comprar 2 viejos. Papá, no puedo arriesgarme. Si asumo un pago y algo sale mal, mal tiempo, malos precios, avería del equipo, lo pierdo todo. De esta manera, en el peor de los casos, tengo un mal año, pero mantengo la granja. Su madre simplemente lo abrazó y le dijo que tuviera cuidado. Raymond siguió trabajando. Antes del amanecer, en los campos hasta el anochecer. El Super MTA se calentaba bajo el sol de verano. Sin cabina, sin aire acondicionado, solo un paraguas que Raymond improvisó para dar sombra. El 560 tenía la costumbre de tener bloqueos por vapor en días realmente calurosos. Raymond aprendió a echar agua fría sobre la bomba de combustible para volver a ponerlo en marcha. Pero funcionaron todos los días durante junio, julio, agosto, sembrando, cultivando, manteniendo la rutina de la agricultura. La cosecha llegó a principios de octubre. Raymond contrató a un cosechador a medida para cosechar su maíz y frijoles. Aún no podía pagar su propia cosechadora, y la de Earl Thompson estaba ocupada con su propia cosecha. El maíz produjo 85 bushels por acre. No espectacular, pero decente para un terreno de primer año que no había sido cultivado en una década.
La soja produjo 32 bushels por acre. De nuevo, decente. Los precios del grano eran aceptables en 1979. No geniales, pero aceptables. El maíz estaba alrededor de $2.49 por bushel. La soja, alrededor de 6.050. Raymond hizo los cálculos. 80 acres de maíz, 84 bushels, van en 16, 30, 20, tanto. 80 acres de frijoles, 32 bushels, 620, 16.140. Total bruto, los 30.900. Gastos, semilla 1.800, fertilizante, mimalanés, combustible 600, menos de lo estimado. Cosecha a medida $200, varios $400. Gastos totales, $6,000. Ingresos netos de la agricultura, $24,960. Pero Raymond también tenía gastos de manutención. Los había mantenido mínimos, vivía en la vieja casa de campo del tío Theodore, cocinaba sus propias comidas, no salía mucho. Calculó que gastó unos $12,000 durante el año. Eso dejaba unos $15,000. Puso $10,000 en ahorros, mantuvo $5,000 como efectivo operativo para el año siguiente. Había superado el año 1. La granja no lo había hecho rico, pero había sobrevivido. Más importante aún, había demostrado que los tractores podían hacer el trabajo. Cuando Jim Anderson escuchó los números de la cosecha de Raymond en la cooperativa, pueblos pequeños, todo el mundo conoce los asuntos de los demás, se sorprendió genuinamente. Le dijo a otro comerciante, quizás esos viejos Farmall tenían más vida de la que pensaba. Pero luego añadió, a ver si llegan al año 2. El primer año es el fácil. El año 2 fue 1980. Este fue el año que definiría la próxima década y media de la agricultura estadounidense. El año en que todo parecía perfecto. Cuando los precios del grano eran altos, los valores de la tierra se disparaban y se animaba a cada agricultor del país a expandirse, apalancarse y crecer. El auge agrícola estaba en pleno apogeo. El maíz estaba empujando los $3,050 por bushel. La soja estaba a $7.60. Los mercados de exportación a la Unión Soviética y China estaban abiertos de par en par. La inflación estaba alta, lo que hacía de las tierras de cultivo una gran inversión. Los valores subían un 15-20% al año en algunas áreas. El mensaje de todos, comerciantes, banqueros, economistas agrícolas, el USDA, era el mismo. Este es el momento de crecer. Expande tu operación. Compra más tierra, mejora tu equipo. Financia todo porque los valores de la tierra están subiendo tan rápido que acumularás capital incluso con deudas. Los vecinos de Raymond seguían ese consejo, actualizándose a tractores más grandes, comprando terrenos adicionales, construyendo nuevos silos de grano. Todos estaban seguros, todos estaban optimistas, todos estaban asumiendo deudas. Jim Anderson estaba más ocupado que nunca, vendiendo tractores tan rápido como salían del camión de transporte, financiando tratos al 12%, 13%, 14% de interés, tasas que habrían parecido una locura una década antes, pero parecían manejables cuando los precios del grano eran tan altos. Jim pasó por la granja de Raymond en una tarde calurosa de junio de 1980. Raymond estaba en el granero cambiando el aceite del Super Minté cuando la nueva Chevy Suburban de Jim se detuvo. Jim bajó con gafas de sol caras y una camiseta polo de John Deere. Raymond, ¿tienes un minuto? Raymond se limpió las manos con un trapo. Claro, Jim, ¿qué te trae por aquí? Bueno, tengo que admitirlo. Lo conseguiste un año con esos viejos Farmall. Estoy impresionado. De verdad. Gracias.
Demostraste que podían hacer el trabajo, demostraste que podías cultivar. Respeto eso. Jim se acercó al Super MTA, lo miró de arriba abajo, tocó el guardabarros, se manchó de óxido en la mano, se lo limpió en los pantalones. Pero ya has probado tu punto. Puedes cultivar. Todo el mundo lo sabe. Ahora es el momento de actualizar a equipo que te permita realmente tener éxito, que te permita realmente competir. No me interesa competir, me interesa cultivar. Pero eso es lo mismo. Mira, Raymond, tengo un 41840 apenas usado que acaba de entrar en intercambio. Hermosa máquina, solo 200 horas en ella. Un tipo se actualizó a un 4640 después de un año. Puedo dejarte el 41840 por 32,000. Eso es 6,000 menos que nuevo. Y puedo conseguirte financiación con solo 2,000 de enganche. Raymond dejó la bandeja de aceite que sostenía. Jim, aprecio que pienses en mí, pero no voy a asumir una deuda de $30,000. Estos dos Farmall están pagados, funcionan. Eso es todo lo que necesito. Pero estás dejando dinero sobre la mesa. Con equipo moderno, podrías cultivar más rápido, de manera más eficiente. Podrías tomar más terreno. Sé que Earl Thompson está buscando arrendar 80 acres porque no puede mantenerse al día con su equipo actual. Podrías arrendar eso. Expandirte a 270 acres. Con un 41840 podrías manejarlo fácilmente. ¿Y cuánto me costaría eso? Bueno, el pago del arrendamiento del terreno sería quizás 40 por acre. Eso es 3,200. Tu pago del tractor sería de unos 550 al mes, o sea, 6,600 al año. Llámalos 10,000 en total, pero lo recuperarías fácilmente con los ingresos adicionales de los acres extra. Raymond hizo los cálculos, así que añadiría 10,000 en costos fijos, costos que tengo que pagar, sea buena la cosecha o no, para quizás ganar 15,000 más de ingresos brutos, que después de gastos podrían netearme 8,000. Eso es menos de lo que estoy ganando ahora, y tendría todo el riesgo. Pero Raymond, los valores de la tierra están subiendo un 15% al año. Este es el momento de apalancarse y crecer. Todo el mundo lo está haciendo. Dale Patterson acaba de comprar un nuevo 4440. Tom Miller consiguió un 4640 y una nueva cosechadora. Bob Anderson, sin relación, compró otros 80 acres y actualizó todo su equipo. Estos tipos se están posicionando para el futuro, o posicionándose para perderlo todo cuando cambie el ciclo. Jim se rió, la misma risa de la subasta. ¿De verdad crees que va a haber algún tipo de crisis? Raymond, la agricultura está en auge. Este es el mejor momento de la historia para ser agricultor. Los precios del grano están en máximos récord. Los mercados de exportación están abiertos de par en par. El gobierno está fomentando la producción. Los valores de la tierra están subiendo. Esta es la oportunidad de tu vida. Eso es exactamente lo que me preocupa. Cuando todos dicen lo mismo, cuando todos están seguros, cuando los precios parecen demasiado buenos para ser verdad, eso suele ser justo antes de que todo se desmorone. Esa es una forma muy pesimista de ver el mayor auge agrícola de la historia estadounidense. Prefiero llamarlo cauto. Jim sacudió la cabeza, se quitó las gafas de sol, miró a Raymond con algo entre lástima y frustración. Raymond, te vas a arrepentir de esto. Te lo digo, en 5 años estarás cultivando los mismos 190 acres con los mismos viejos tractores, mientras tus vecinos poseen 500, 1,000 acres con equipo moderno y operaciones que realmente generan dinero. Y te darás cuenta de que perdiste la oportunidad porque tenías demasiado miedo de tomar un riesgo calculado. Quizás, o quizás en 5 años yo seguiré cultivando,
mientras ellos trabajan en la ciudad porque no pudieron hacer sus pagos cuando las cosas se pusieron difíciles. Jim se volvió a poner las gafas de sol. Supongo que ya veremos, pero cuando estés listo, y finalmente lo estarás, ven a verme. La oferta sigue en pie. Se subió a su Suburban y se fue. Raymond volvió a cambiar el aceite de su tractor de 26 años y se preguntó si tal vez todos los demás tenían razón y él estaba equivocado, pero no compró el 4.240. Siguió cultivando sus 190 acres con sus dos viejos Farmall. Y luego llegó 1981. Permítanme detenerme aquí y preguntarles algo en lo que quiero que realmente piensen. ¿Alguna vez se han negado a seguir a la multitud, incluso cuando todos, y me refiero a todos, les decían que estaban perdiendo la oportunidad de su vida? Dejen un comentario y cuéntenmelo. Porque Raymond estaba a punto de ver a toda la multitud caer por un acantilado mientras él se quedaba a salvo lejos del borde. Y los próximos años iban a poner a prueba todo lo que creía sobre la deuda, el equipo y lo que realmente significa cultivar de manera inteligente en lugar de cultivar a lo grande. La crisis agrícola de los años 80 golpeó como un tsunami que nadie vio venir, aunque todas las señales estaban ahí. Comenzó en 1981, cuando Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, decidió frenar la inflación subiendo las tasas de interés a niveles no vistos desde la Guerra Civil. La tasa preferencial, la base para todas las demás tasas, alcanzó el 21% en junio de 1981. 21%. Los préstamos agrícolas que habían estado al 12% cuando los agricultores los tomaron en 1980 se renovaron de repente al 18, 19, 20% cuando terminó el plazo. Los pagos de equipo se duplicaron. Los pagos de tierra se duplicaron. Los préstamos operativos se convirtieron en cargas aplastantes que crecían cada año en lugar de reducirse. Un agricultor que había asumido un pago mensual de 620 en 1980, de repente se enfrentó a un pago de 920 en 1983, y eso si el banco siquiera renovaba el préstamo. Muchos bancos, viendo lo que se avecinaba, comenzaron a exigir el pago de los préstamos anticipadamente y a pedir el pago total. Pero el aumento de la tasa de interés fue solo la mitad del problema. La otra mitad fue el embargo de grano. El presidente Carter, en respuesta a la invasión soviética de Afganistán, había impuesto un embargo a las exportaciones de grano a la URSS. El presidente Reagan lo continuó. De repente, los mercados de exportación que habían impulsado los precios del grano a máximos récord desaparecieron de la noche a la mañana. El maíz que había estado a $3.50 por bushel en 1980 se desplomó a $2.10 en 1982. La soja pasó de $7.60 a $5.20. El trigo se derrumbó. Todos los productos básicos se desplomaron. Y luego los valores de la tierra siguieron. Las tierras de cultivo que se habían estado revalorizando a un 15 a 20% al año comenzaron a caer. Rápidamente, 10%, 20%, 30% en algunas áreas. Los agricultores que habían comprado tierras a precios máximos en 1980 o 1981, de repente debían más de lo que valía la tierra. Estaban bajo el agua, sin forma de refinanciar. La combinación fue letal. Pagos más altos, más ingresos, más bajos, más activos, bajo el agua, equivalían a la muerte financiera. El vecino de Raymond al sur, Dale Patterson, fue uno de los primeros en caer. Dale tenía 42 años, había estado cultivando toda su vida. 280 acres que su padre le había dado, buen agricultor, trabajador, hizo todo bien excepto por una decisión.
En mayo de 1980, Dale había cambiado su John Deere 4020 de 1968, totalmente pagado por un nuevo 440. El trato de Jim Anderson había sido atractivo. $8,000 de valor de intercambio por el 4020 y $49 por el nuevo 440 financió $34,000 al 13% a 7 años. Pago mensual, 650. Dale podía permitirse eso en 1980. Sus 280 acres le estaban rindiendo unos $40,000 al año. 650 al mes era manejable. Incómodo, pero manejable. Pero cuando su préstamo venció para su renovación en marzo de 1983, el banco le ofreció una nueva tasa. 19 por su pago saltó a 920. Al mismo tiempo, sus ingresos habían disminuido. La caída de precios significaba que sus 280 acres ahora solo le rendían unos $22,000. Su pago había pasado de aproximadamente el 16% de sus ingresos a más del 50%. No pudo hacerlo. Dale lo intentó todo. Él refinanció, añadiendo los pagos perdidos al capital. Sacó un préstamo operativo para plantar esa primavera, otros $20,000 al 18%. Pidió prestado a su padre. Pidió prestado a su hermano. Redujo los gastos de vida de su familia a nada. Pero en 1984 estaba ahogándose. El 440 que había costado $48,000 nuevo, ahora valía quizás $22,000 en el mercado de segunda mano, si es que podía encontrar un comprador. Debía $35,000 por él. Incluso si vendía el tractor, todavía debería $13,000 por equipo que ya no poseía. Estaba atrapado, no podía vender, no podía pagar, no podía cultivar sin él. En la primavera de 1985, el banco de Dale exigió el pago de todos sus préstamos. Exigió el pago total inmediato. Dale no pudo pagar. El banco ejecutó. Todo se vendió en subasta en julio. La tierra, el equipo, la casa. La familia de Dale había cultivado esa tierra desde que su abuelo la roturó en 1923, 62 años, 3 generaciones, perdidos. El Ford Full 40 que Dale había comprado por $48,000 5 años antes, se vendió en subasta por $18,000. El banco recuperó $18,000 de los $35,000 que Dale debía. A Dale le quedó debiendo $17,000 por un tractor que ya no tenía, más otros $42,000 por una tierra que ya no poseía. Dale, su esposa y sus 3 hijos se mudaron al pueblo. Consiguió un trabajo en el elevador de grano, trabajó allí durante 18 años. Nunca volvió a cultivar. Murió en 2003 a los 61 años. Ataque al corazón. Algunos dicen que el estrés de perderlo todo nunca lo abandonó. Dale no estaba solo, ni mucho menos. En el área inmediata de Raymond, las 8 granjas en un radio de 5 millas, 6 lo perdieron todo entre 1983 y 1987. Tom Miller, Barb Anderson, los chicos Hendricks, el primo de Dale, Jim Patterson, Mike Sullivan, todos se fueron, todos ejecutados, todo porque habían asumido deudas que no podían pagar cuando las cosas se pusieron difíciles. La crisis fue tan grave que los pequeños concesionarios de implementos empezaron a cerrar, incluido el concesionario de Jim Anderson. Jim cerró las puertas de Anderson's John Deere en noviembre de 1986. Después de 23 años en el negocio, no podía vender equipo nuevo cuando nadie podía pagar las cuotas. No podía ganar dinero con equipo usado que había perdido la mitad de su valor y aún no se vendía. Liquidó todo en subasta. El inventario, el departamento de piezas, el equipo de servicio, incluso el edificio se vendió a un tipo que lo convirtió en un almacén. Jim Anderson,
quien se había reído de Raymond por comprar 2 viejos Farmall, quien había empujado a docenas de agricultores a endeudarse, quien había construido un negocio con la financiación de equipo, quebró él mismo. Se mudó a Florida, se jubiló anticipadamente a los 53 años, nunca volvió a vender otro tractor. A través de todo, a través de los aumentos de tasas, a través de los colapsos de precios, a través de las ejecuciones hipotecarias y las subastas y los vecinos perdiendo todo, Raymond Cooper siguió cultivando. El Super MTA de 1954 siguió funcionando. El 560 de 1960 siguió trabajando, viejo, lento, completamente obsoleto según los estándares modernos. Sin cabinas, sin aire acondicionado, sin hidráulica elegante, solo tractores mecánicos simples que Raymond podía mantener él mismo con herramientas básicas y piezas de desguace. Los costos de Raymond eran mínimos, sin pagos de equipo. Todo estaba pagado, sin pago de la tierra. Poseía los 190 acres libres y sin gravámenes, solo semillas, fertilizantes, combustible y gastos de manutención. Quizás $15,000 al año en total para operar. En años malos, y hubo varios a mediados de los 80, Raymond ganó menos dinero, mucho menos. Sus ingresos netos bajaron a tan solo $8,000 en 1984, pero $8,000 sin pagos eran sostenibles. $8,000 con pagos habrían significado la ejecución hipotecaria. Nunca dejó de comprar semillas, nunca dejó de pagar los impuestos sobre la propiedad, nunca se preocupó por el banco exigiendo sus préstamos, porque no tenía préstamos que exigir. En 1985, la subasta de Dale Patterson tuvo lugar un sábado de julio. Raymond se sintió obligado a hacerlo. Dale había sido su vecino, su amigo. Se habían ayudado mutuamente con las cosechas. Sus hijos habían jugado juntos. El patio de subastas estaba lleno, quizás 200 personas, la mayoría solo para mirar, algunos para pujar, unos pocos para regodearse. Siempre hay alguien que encuentra satisfacción en la desgracia ajena. Dale estaba a un lado con su esposa, Mary. Ambos parecían 20 años mayores de lo que debían. Mary lloraba en silencio. Dale solo miraba al suelo. El subastador repasó todo, el 4440 que había causado todo este problema, la cosechadora, la sembradora, el equipo más pequeño, los enseres domésticos, todo. Raymond pujó por un artículo, un Farmall 450 de 1958 que Dale había estado usando para trabajos más ligeros. Era pequeño, básico, similar al 560 de Raymond. Raymond pujó $1,800. Nadie pujó más. Lo consiguió. Después de la subasta, Raymond encontró a Dale. Dale, lo siento. Dale asintió. No pudo hablar, solo asintió. Compré el 450, lo cuidaré. Lo sé. Tú cuidas tu equipo, siempre lo hiciste. Se quedaron en silencio. Finalmente Dale dijo, Jim Anderson se rió de ti cuando compraste esos 2 viejos Farmall. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Los llamó chatarra. Dijo que fracasarías. Dijo que necesitabas equipo moderno para competir. Sí. ¿Quién se ríe ahora? Jim está sin negocio. Yo perdí mi granja. La mitad del condado perdió sus granjas. Y tú sigues cultivando, con los mismos tractores que todos decían que no valían nada. Raymond no supo qué decir. Dale continuó. Lo he estado pensando mucho sobre lo que hice mal, y sabes lo que me di cuenta. No hice nada malo excepto escuchar a la gente equivocada. Jim me dijo que necesitaba ese 440. El banco me dijo que el préstamo era inteligente. Todos me dijeron que necesitaba modernizarme y crecer, y les creí.
No podías saber lo que venía. Quizás no, pero tú sí. Tú lo viste. Me dijiste algo en 1980, me acuerdo. Estábamos en la cooperativa. Dijiste, cuando todos están seguros es cuando me pongo nervioso. Pensé que solo estabas siendo pesimista. Resulta que estabas siendo inteligente. Raymond se fue a casa ese día con el viejo 450 de Dale en un remolque y el corazón encogido. Él siguió cultivando. Los años después de 1987 fueron más tranquilos. La crisis se había estabilizado. Lo peor había terminado. Los supervivientes, y no eran muchos, comenzaron a reconstruir. Las víctimas pasaron a otras carreras, otras vidas. Raymond tenía 40 años ahora. Había estado cultivando durante 8 años. Todavía manejando los mismos dos Farmall que había comprado en subasta en 1979, ahora de 33 y 27 años, más el 450 de la subasta de Dale. Su operación no había crecido. Todavía cultivando los mismos 190 acres, todavía viviendo en la misma modesta casa de campo, todavía conduciendo la misma camioneta vieja, pero estaba sobreviviendo. De hecho, haciéndolo mejor que sobreviviendo. Estaba pagando sus facturas, ahorrando dinero, construyendo algo sostenible. En 1990, él empezó a pensar en la expansión por primera vez. La granja Morrison, adyacente a su límite este de propiedad, salió a la venta. Los Morrison la habían perdido en 1985. El banco la había conservado, alquilándola para cubrir los impuestos. Ahora querían vender. 80 acres, buena tierra, bien drenada, encajaría perfectamente con la operación de Raymond. El precio de venta era de $68,000. Eso era 850 por acre, un precio justo para 1990. Raymond había estado ahorrando cuidadosamente. 11 años de agricultura, viviendo por debajo de sus posibilidades, guardando cada dólar extra. Tenía $42,000 en el banco. Podría poner eso como un buen pago inicial y financiar los $26,000 restantes. Con tasas de interés razonables post-crisis, alrededor del 8%, el pago sería de quizás $300 al mes. Él podría manejar eso. Pero Raymond pensó en la década de 1980, en Dale y Tommy Bob y todos los demás, en lo que la deuda les había hecho. Tomó una decisión diferente. Esperó. 60 días después, el agente inmobiliario lo volvió a llamar. Raymond, tengo una situación de contraoferta. Los compradores interesados se echaron atrás. El banco realmente quiere vender esta propiedad. Aceptarían 60,000 en efectivo si alguien pudiera cerrar rápido. Raymond lo pensó durante 3 días. Luego llamó a sus padres. Su padre, ahora de 72 años, había ahorrado dinero de 40 años de carpintería. Raymond explicó la situación. Papá, necesito pedir prestados $20,000. Te pagaré el 6% a 5 años. Es mi palabra. Su padre lo pensó durante quizás 30 segundos. Sí. Raymond vendió algunos bonos de ahorro que su tío le había dejado. Eso le dio $18,000. Combinado con los $42,000 que había ahorrado, más los $20,000 de su padre, tenía $80,000. Ofreció al banco $60,000 en efectivo, cerrando en 30 días. Ellos aceptaron. Raymond compró los 80 acres libres y sin gravámenes, los añadió a sus 190. Ahora tenía 270 acres, todos pagados, sin hipoteca, sin deuda excepto el préstamo personal a su padre, el cual pagó en 4 años en lugar de 5. Lo cultivó todo con sus 3 viejos Farmall, el Super MTA de 1954, ahora de 36 años,
El 560 de 1965, ahora de 30 años. El 450 de 1958, ahora de 32 años. Edad combinada de 98 años. Precio de compra combinado, incluidas las reparaciones, menos de $5,000. Siguieron funcionando. En 1995 surgió otra oportunidad, 120 acres al norte de su propiedad. La propietaria, una viuda anciana, quería jubilarse y mudarse al pueblo para estar cerca de su hija. Había heredado la tierra de su marido, que murió en 1988. No la había cultivado ella misma, la había estado arrendando. Ahora solo quería vender y simplificar su vida. Precio de venta, $110,000. Eso era aproximadamente 917 por acre. Un poco alto, pero buena tierra. Raymond había estado cultivando durante 16 años ya. Había ahorrado otros $35,000 desde la última compra, pero $110,000 era más de lo que había gastado nunca en nada. Lo pensó durante una semana, hizo los cálculos de 100 maneras diferentes. Finalmente, decidió que pediría un préstamo, pero lo estructuraría con cuidado, con mucho cuidado. Pidió un préstamo de $75,000, dio $35,000 de enganche, un pagaré a 15 años al 8%, pago de $717 al mes. Alto pero manejable incluso en años malos. Y, fundamentalmente, podía pagarlo anticipadamente si las cosas iban bien sin penalización. Compró los 120 acres en marzo de 1995. Luego cultivó más duro de lo que nunca había cultivado. Mantuvo sus gastos personales aún más bajos de lo habitual. Vivió como un monje. Destinó cada dólar extra a ese préstamo. Lo pagó en 8 años. Para 2003, 12 años antes de lo previsto. Para 2004, a los 56 años, Raymond Cooper poseía 390 acres libres y sin gravámenes, valorados en unos $400,000 según los valores de la tierra de 2004. Todo cultivado durante 25 años, con equipo que había comprado, usado y pagado en efectivo. Su inversión total en equipo durante un cuarto de siglo, unos $18,000 en total, incluidas las reparaciones. Compara eso con los agricultores que habían financiado un tractor nuevo en 1980 por $48,000 y seguían haciendo pagos por equipo de reemplazo 24 años después. El Super MTA de 1954 tenía ahora 50 años y seguía siendo su tractor principal. El 560 de 1960 tenía 44 años y seguía funcionando a diario. Había añadido algunos tractores más a lo largo de los años, siempre usados, siempre pagados, pero esos dos originales seguían siendo la columna vertebral de su operación. En 2009, 15 años después de comprar esa última parcela de tierra, y 30 años después de comprar esos dos Farmall en subasta, Raymond recibió una llamada de un número que no reconocía. ¿Hola? ¿Es Raymond Cooper? Sí, soy Raymond. Raymond, soy Jim Anderson. Probablemente no te acuerdes de mí, pero... Me acuerdo de ti, Jim. Eras dueño del concesionario John Deere. Te reíste de mí cuando compré dos viejos Farmall en 1979. Silencio en la línea luego. Así que sí te acuerdas. Esperaba que hubieras olvidado esa parte. Es difícil olvidar que alguien se ría de ti delante de una multitud. Sí, de hecho, por eso llamo. Raymond, te debo una disculpa, una grande. Te traté terriblemente. Me burlé de ti. Empujé la deuda a jóvenes agricultores que no podían permitírsela y me equivoqué en todo. Raymond se sentó. Esto era inesperado. De acuerdo. Cuando compraste esos dos viejos Farmall en 1979, me reí y los llamé chatarra. Te dije que fracasarías. Te dije que necesitabas un nuevo 4240 para tener éxito.
¿Te acuerdas de todo eso? Me acuerdo. Me equivoqué. Completamente equivocado. Esos tractores no eran chatarra. Y tú no fracasaste. Tuviste éxito. Todavía estás cultivando. Todavía tienes tu granja. Mientras tanto, la mayoría de los tipos a los que les vendí equipo nuevo, lo perdieron todo. Y mi concesionario quebró porque lo construí sobre un modelo que destruyó a mis clientes. Jim, ¿por qué llamas después de 30 años? Porque lo he estado pensando mucho en los agricultores que lo perdieron todo, en Dale Patterson y Tom Miller y Bob Anderson y todos los demás, buenos hombres que confiaron en mí, que me creyeron cuando les dije que necesitaban deudas para tener éxito, y la mayoría de ellos perdieron sus granjas porque me escucharon. Pero tú sobreviviste, con esos dos viejos Farmall que dije que eran chatarra, y he estado cargando eso durante 23 años, desde que cerré el concesionario, solo cargando la culpa de saber que empujé la deuda a personas que no podían permitírsela, porque así es como yo ganaba dinero. Raymond no supo qué decir. Jim continuó. Llamo para decir que lo siento. Me equivoqué. Tú tenías razón. Esos viejos Farmall eran mejores que cualquier tractor nuevo que yo pudiera haberte vendido porque venían con algo que el equipo nuevo no tenía. Estaban pagados, y el equipo pagado salvó tu granja, mientras el equipo financiado destruyó la de todos los demás. Aprecio que hayas llamado, Jim. Eso requiere agallas. Se ha retrasado 30 años. Raymond, solo quería que supieras que tenías razón y yo estaba equivocado. Esos viejos Farmall no eran chatarra, eran libertad. Hablaron unos minutos más. Jim se había jubilado en Arizona, jugaba al golf, viajaba, nunca volvió a vender otro tractor, nunca quiso hacerlo. Raymond colgó el teléfono y se sentó a la mesa de su cocina durante mucho tiempo, pensando en esa conversación. Jim Anderson murió en 2012. Raymond fue al funeral en Florida, le presentó sus respetos, lo perdonó, realmente lo perdonó, aunque Jim ya se había disculpado. Y Raymond pensó en lo que Jim había dicho. Esos viejos Farmall no eran chatarra, eran libertad. Raymond Cooper tiene 76 años ahora. Se retiró de la agricultura activa en 2018 después de 39 años. Arrienda sus 390 acres a un joven agricultor en condiciones justas, las mismas condiciones que desearía que alguien le hubiera ofrecido en 1979. Ayuda al joven agricultor con mantenimiento y consejos cuando se lo piden. No le cobra por esa ayuda. El Farmall Super MTA de 1950 todavía está en la propiedad, 70 años de edad. Raymond lo mantiene funcionando. Lo usa para trabajos ligeros en el patio, mover cosas, pequeños proyectos. Ha sido parte de su vida durante 45 años. Ha reconstruido el motor 2 veces, ha reemplazado el embrague 3 veces, ha revisado cada sistema de ese tractor. Él no puede imaginarse venderlo. Ese tractor le salvó la vida. El 560 de 1960 también sigue ahí, 64 años de edad. También sigue funcionando. Raymond está trabajando en una restauración completa, ahora que tiene tiempo, desarmándolo por completo, repintándolo, reemplazando piezas desgastadas, haciéndolo lucir como cuando salió de la línea de ensamblaje en 1960. No porque lo necesite, solo porque quiere, porque ese tractor lo merece. Recientemente, un joven periodista agrícola vino a entrevistar a Raymond para una historia sobre cómo sobrevivir a la crisis agrícola de los años 80. Señor Cooper, ¿qué les diría a los jóvenes agricultores que empiezan hoy? Raymond pensó durante mucho tiempo antes de responder. Les diría lo que aprendí en 39 años. La propiedad siempre vence a los pagos. El equipo moderno es impresionante,
eficiente, cómodo, facilita la agricultura de muchas maneras. Pero si no puedes pagarlo sin deudas que pongan en riesgo tu operación, no lo necesitas. Cultivé durante 39 años. Construí una operación de 390 acres. Nunca tuve un tractor nuevo. Nunca tuve un pago de equipo después de 1979. Nunca perdí el sueño preguntándome si podría hacer un pago porque no tenía pagos que hacer. El concesionario se rió cuando compré dos viejos Farmall en 1979. Me dijo que eran chatarra. Me dijo que fracasaría, me dijo que necesitaba equipo moderno para tener éxito. Pero 15 años después, cuando la mitad del condado había perdido sus granjas, yo todavía tenía la mía, porque esos tractores chatarra no requerían pagos que no podía pagar. Ese concesionario quebró. La mayoría de sus clientes perdieron sus granjas, los que le escucharon y se endeudaron para comprar equipo nuevo. Pero esos dos viejos Farmall todavía están aquí, todavía funcionando, todavía demostrando que lo pagado supera lo que requiere pago. ¿Qué cambiaría si pudieras hacerlo todo de nuevo? Raymond sonrió. Nada, ni una sola cosa. Compraría esos mismos dos tractores en esa misma subasta, tomaría esas mismas decisiones conservadoras, viviría por debajo de mis posibilidades de nuevo. Ignoraría a todos los que me decían que lo estaba haciendo mal. Porque funcionó. Mantuve mi granja, construí algo. Sobreviví cuando chicos más inteligentes, mejores agricultores, lo perdieron todo porque asumieron deudas que no podían pagar. Y eso vale más que cualquier tractor nuevo con una cabina con aire acondicionado jamás podría valer. Así que permítanles dejarles esto. Ahora mismo, alguien se está riendo de sus elecciones conservadoras. Alguien les está diciendo que están usando chatarra. Alguien les está diciendo que necesitan actualizarse para competir. Alguien les está diciendo que la deuda es necesaria para el éxito. Alguien les está haciendo sentir que lo están haciendo mal porque no lo están haciendo a su manera. Pero en 1907, el concesionario John Deere se rió cuando Raymond Cooper compró dos viejos Farmall, los llamó chatarra, dijo que Raymond fracasaría, dijo que necesitaba un tractor financiado de $38,000 para tener éxito, dijo que el financiamiento era inteligente, dijo que la deuda era necesaria, dijo que todos lo estaban haciendo. 15 años después, en 1994, ese concesionario estaba fuera del negocio. La mayoría de sus clientes habían perdido sus granjas, los que lo habían escuchado y se habían endeudado en equipo que no podían pagar cuando llegó la crisis. Pero Raymond Cooper todavía tenía su granja, todavía tenía esos dos viejos Farmall, todavía estaba cultivando sin deudas, mientras todos los que se habían reído de él estaban en bancarrota, ejecutados o trabajando en el pueblo. Porque esos tractores chatarra venían con algo que el equipo nuevo no tenía. Libertad de pagos. Y la libertad de pagos significaba que Raymond podía sobrevivir a cualquier cosa. Aumentos de tasas de interés, caídas de precios, sequías, malos años, cualquier crisis que puedan imaginar. Porque cuando uno es dueño de lo que cultiva, la única persona que puede quitárselo es uno mismo. Si esta historia cambió cómo piensan sobre la deuda de equipo, nuevo versus pagado, y lo que realmente significa sobrevivir a largo plazo en la agricultura o en cualquier negocio, hagan tres cosas. Primero, suscríbanse a este canal para más historias sobre personas que tuvieron éxito ignorando a todos los que les decían que lo estaban haciendo mal. Segundo, dejen un comentario y díganme, ¿qué equipo siguen usando por el que alguien se rió de ustedes al comprarlo? ¿Qué elección conservadora la gente se burla de ustedes por hacer y saben que es correcta? Tercero, compartan esto con alguien a quien le están diciendo que necesita financiar equipo nuevo que no puede pagar.
a quien están presionando para que asuma deudas que no está seguro de poder pagar, quien necesita escuchar que está bien usar equipo viejo siempre y cuando sea equipo pagado. El concesionario se rió cuando compró 2 viejos Farmall. 15 años después, el concesionario estaba fuera del negocio y la mitad del condado había perdido sus granjas. Pero Raymond todavía tenía su granja, todavía tenía esos tractores, todavía demostrando cada día que el mejor equipo es el equipo que uno posee. A veces las personas que se ríen de uno son las que terminan perdiéndolo todo. Y a veces la chatarra que uno compró es lo único